Muy buenos días, señores estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos aprendido eh, durante, durante esta semana que pasó, que se refería a la parte de operaciones con vectores. Nosotros habíamos visto que existen dos operaciones que se pueden hacer con vectores, lo que es la suma y la resta de vectores. Teníamos primeramente la suma, en donde íbamos a sumar dos vectores que tenían coordenadas rectangulares en el eje X y en el eje Y. En el eje X, que se lo representaba con la letra I, y en el eje Y, que se lo representaba con la letra J. Para lo cual primeramente tenemos que diferenciar y ubicarlos en un plano de coordenadas. En este caso voy a tener el ejemplo de el vector A va a estar denominado con el número o con el par ordenado 6i más 7i, y el vector y el vector y el vector b, que va a estar con el par ordenado 7i menos 5j. Representándolo en un plano de coordenadas, yo tenía que en el primer cuadrante tenía los números en X positivos y en Y también positivos. Entonces tengo 6 unidades en Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades en Y, que me va a dar hasta aquí la primera componente, y la segunda componente va a ser 5 en J positivo hacia la parte superior, y la intersección de estas dos coordenadas me da el vector A, ¿sí? 6i y 5j. Lo ubico en este lugar y seguidamente ubico el vector B, que es 7 en Y menos 5j. Entonces yo voy a tener 7 positivo en Y menos 5 en J hacia abajo, ¿sí? Y el vector resultante, que se lo va a realizar de forma analítica, en donde yo voy a tener que sumar, en este caso como son positivos los dos valores, 6i más 7i me va a dar igual a 13i. Y acá, como son números inversos o números contrarios, me va a quedar 0 en J. Entonces yo voy a tener desde el inicio, desde el punto 0, 0 hasta la parte del 13 que me salió en X, y en J o en el eje Y va a ser 0 porque me quedó 0, ¿sí? Esa es la forma analítica de representarlo, y ya tenemos el vector resultante. Por acá también en el material que se les adjunto tenemos también otro ejercicio en donde nosotros también lo podemos colocar a los vectores, de tal manera que yo pueda hacer la suma diferenciada ubicándolos de acuerdo al orden que me está dando el ejercicio. Voy a tener aquí que van a estar dados en coordenadas polares, que tengo la componente en X, que va el del vector A 5,3 y en el vector en la componente Y, que va a estar menos 3,2 J. En el segundo vector voy a tener menos 14 y 2,89, y el vector C va a estar dado solo en el eje X, porque en el eje solo en el eje Y, porque en el eje X tengo 0, así que igual manera el vector D, y lo sumo de manera que va a estar en la misma ubicación. De igual manera tenemos la parte de la resta de vectores, que se lo realiza de igual manera ubicando el vector primero con el segundo vector en el sustraendo, y a las coordenadas del sustraendo, o sea del vector B, le vamos a cambiar totalmente los signos, y como va a cambiar de signos, me va a tocar en este caso sumarlos. Se sumaban cuando tenían el mismo tipo de signos, y se restaban cuando tenían diferentes signos, ¿sí? Y en este caso ya me resulta una suma normal. Luego también existían dos métodos de representación gráfica de los vectores, los cuales iban enfocados. Primero, el método del polígono, que consiste en dibujar cada vector uno a continuación del otro, teniendo como referencia
el final como punto inicial de la continuidad del vector que continúa. Además de eso, el vector resultante siempre va a ser la distancia que va a quedar entre el punto inicial y el punto final del último vector, ¿sí? Entonces, para lo cual yo voy a tener que representar, por ejemplo, el vector A va a estar representado con el siguiente parto desde el inicio hasta donde me da el otro vector. Luego se vuelve a posicionar desde el punto final hasta el punto final del primer vector será el punto inicial del segundo vector, y el punto final del vector anterior va a ser el punto inicial del siguiente vector, y así sucesivamente. Y el punto final del vector, en este caso del vector D, va a ser el vector resultante desde el punto inicial hasta el punto final que hemos quedado. Esta es una forma muy fácil de realizarla, pero hay que comprender el concepto. Se puede también realizar las operaciones de suma y de resta mediante el método del polígono, y que obviamente primero se lo va a realizar de forma analítica para poderlo comprobar. Ya lo vamos a hacer en los ejercicios que ustedes tienen que resolver. El método del paralelogramo. El método del paralelogramo es el método más utilizado para la representación gráfica de los vectores, y representa o se trata de trazar rectas paralelas a los vectores dados. Por ejemplo, para yo sumar el vector A con el vector B, tengo que sacarle una recta paralela a esta con las escuadras, y lo ubico en el punto final del vector B, y el vector B le saco la paralela hasta el punto final del vector A, y la intersección de estas dos paralelas va a ser el punto final del vector resultante partiendo desde el origen. Esta es la forma más exacta y más precisa del cálculo de suma de vectores o de resta de vectores, para lo cual nosotros tenemos que saber representar los puntos geográficos o los pares ordenados en el plano cartesiano, ¿sí? Esto es materia básica de matemáticas, pero sin embargo se les ha reforzado a los estudiantes para que puedan realizar. Primero se comprueba de manera analítica a ver si es que el resultado me va a dar igual a lo que yo estoy sacando las paralelas, ¿sí? Para afianzar su conocimiento, yo les había sugerido estos dos links en donde ustedes pueden, mediante la plataforma virtual de aprendizaje, ustedes pueden reforzar este conocimiento. Luego tenían que hacer estos dos ejercicios en donde yo tenía que ubicar los vectores, y de forma que los iba a sumar a todos las componentes en X y todas las componentes en Y. Del vector A yo voy a tener menos 7, la componente en X, y la componente en X del vector B más 6. Como tienen diferentes signos, entonces se van a restar y me va a quedar menos 1i. En el siguiente componente, que es la componente en Y, voy a tener en el vector A más 5j y en el vector B menos 1j. Como son signos diferentes, se van a restar y me va a quedar más 4j. Entonces el vector resultante de A y B va a ser igual a menos 1i más 4j. Eso era todo, señores estudiantes. La forma gráfica de representación de los vectores, primero yo tengo que comprobar de forma analítica para luego sí poderlos dibujar a los vectores, ¿sí? Y me va a quedar que el vector resultante va a ser 2i, o sea 2 en X, y menos 7 en J, ¿sí? Que ya ustedes o ya lo hicieron y lo representaron gráficamente y le salió ese vector. Ahora, la suma de estos dos vectores, en cambio, con el método del paralelogramo, de igual manera, primero realizo la forma analítica, más 4i menos 5j, y el otro vector menos 10i menos 4j. Aquí, como tienen signos diferentes, se van a restar, me va a quedar menos 6i
Y aquí como tienen signos iguales, en cambio se van a sumar y me va a quedar menos 9J. Eso era todo, señores estudiantes, para que ustedes tengan a conocimiento de ustedes la explicación de la tarea y de la clase anterior que ya la habíamos también realizado en las clases presenciales que tuvimos. Eso es todo. Les adjunto un ejercicio pequeño para que lo puedan realizar y lo puedan presentar hasta la próxima, hasta la 3 días, que sería el día martes. Buenos días.